Gracias, muchas gracias. Bueno, qué país maravilloso la Argentina. La verdad, estábamos hace un ratito conversando con nuestros productores. Es un país en el fondo de la historia, lo dijo el propio ahora Papa Francisco I, dijo: vengo del fin del mundo. La verdad, es un país chiquito, 41 millones de habitantes. Tenemos 5 premios Nobel, 2 campeonatos mundiales, los 2 mejores jugadores de la historia del fútbol del mundo, y tenemos un Papa. La Argentina ha producido un Papa argentino, ha dado un Papa argentino, que es una cosa muy impresionante. Gente que era católica, que no es católica, todo el mundo estaba como emocionado hoy cuando se conoció la noticia de que el cardenal Bergoglio se había convertido en el nuevo Papa y el Papa de la Argentina. Me imagino lo que sintió Eduardo Feynman allí en Roma cuando se enteró que el Papa era Bergoglio, porque además se costó oír que dijera Jorge Mario Bergoglio, no se entendía bien que había sido elegido Bergoglio. Y además, Eduardo en pocos minutos se convirtió en el periodista más reporteado, porque obviamente es periodista argentino y ni más ni menos que del país del Papa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Chiche, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? 2 de la mañana, 3 minutos. En estos momentos en Roma, 8 grados, la sensación térmica debe estar cercana a los 2 grados y debe haber 100% de humedad. Esa plaza hoy estaba completa, repleta. Esta avenida hoy estaba completa hasta este lugar, completa. Hay gente que vino de alrededor de Roma, pero venían en manadas cuando vieron el humo blanco. Yo imaginé lo siguiente, ¿no? Que 77, así votaron cada uno de los cardenales. Así, ahora, de esa manera. Tuvo 77 papeletas o votos. Eduardo, 76. Eduardo, claro, tuvo que tener los 2 tercios. ¿Tuvo 77 juntos o le sobró? A ver, no lo sabemos, pero tuvo 77 o más de 77, pero digo, pero tenía este apellido. Sí. Es muy fuerte haberlo visto a Bergoglio allí, en ese balcón. Cuando apareció, yo estaba en la pirámide y estaba a 50 metros más o menos de ese balcón. Me pareció reconocerlo hasta que Turán dijo, el protodiácono, dijo Jorge Mario Bergoglio, pero no se le entendió muy bien porque lo dijo en un francés apretado. Sí. Y cuando la plaza se enteró que era Bergoglio, los que me rodeaban no lo conocían, no tenían ni idea de quién estaban hablando. ¿Me explico? No, totalmente, pero digo, porque además no estaba en ningún pronóstico, por lo menos no en el pronóstico que manejaban los periodistas. No estaba en los planes. Y los opinadores de la iglesia. Pero digo, aparentemente para las grandes jerarquías, aparentemente era un número que podía estar puesto. Pero qué sé yo, alguien dice, confirmame si es cierto, que ayer andaba ya con más custodia de lo habitual. Que aparentemente le había puesto como más custodia. Yo no sé si tiene salida Bergoglio, que aparentemente había llegado... ¿A Bergoglio? Sí. ¿Puede ser eso o no? Imposible. Porque estaba Ayer estaban adentro, en Santa Marta, enclaustrados. Sí. Los 115 estaban enclaustrados. No podían tener contacto con nadie. Y la custodia de la Gendarmería Vaticana era igual para todos. Eran la custodia de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza iba a buscar a los cardenales a Santa Marta. Aquel que quería ir en colectivo podía ir porque son como 500 metros hasta la Capilla Sixtina, y hubo algunos cardenales que prefirieron ir caminando. Pero la guardia era para todos, no es que ayer el Papa ya a la noche tenía una custodia, no existe. A lo mejor adentro, andás a ver, ¿viste? Son esos chismes que corren, andás a ver adentro los temas que se manejan. Acá el padre Bochatey se ríe porque, digo, adentro se manejan cosas que evidentemente nosotros no sabemos. Pero digo, hay conciliábulos todo el tiempo, se opera. A ver, siempre pueden dialogar, la palabra operación... Operación es un poco fuerte. Diálogo, meditación, pensar juntos seguramente. Sí. Ahora, ¿cómo surge el nombre de Bergoglio? Digo, ¿alguien lo tira? ¿Hay alguien que opera? ¿Cómo es el sistema, el mecanismo?
Yo creo que en las congregaciones que tuvieron antes, los cardenales ya fueron encontrándose, meditando y habrán ido pensando. Y bueno, cuando ponen las papeletas ahí es cuando se sabe, porque en los pasillos se pueden decir muchas cosas. Pero normalmente, digo, uno piensa en... No sé, Eduardo, si vos tenés información al respecto. Digo, alguien es el primero que tira el nombre y después empieza a hacer lobby por ese alguien, ¿no? O no sé cómo es la historia. No, a ver, tengo aquí a un sacerdote justamente que vive aquí en el Vaticano, Chiche, y está con nosotros el padre Luis, que además es profesor aquí, nos puede explicar quizás un poco más y te está escuchando. Sí, padre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Chiche, ¿cómo te va? No hace tanto frío, es Eduardo que es muy friolento. Bueno, está bien, pero usted es cura, los curas tienen otra resistencia al frío. Son más austeros que nosotros, somos más de calefacción. No, padre, yo le pregunté recién a Eduardo, ¿cómo se produce el fenómeno por el cual se va operando un nombre? Yo sé que esta palabra no es para la iglesia muy grata, pero digo, alguien tira el nombre de Bergoglio y alguien dice, ah, sí, puede ser Bergoglio, ah, sí, tal cosa. Digo, esto no, digo, alguien lo moviliza esto. ¿Cómo es el proceso? No, está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de campaña. Los cardenales han estado conversando entre ellos. Y cuando han votado por primera vez, ahí se han visto los nombres y las tendencias. Después, en la segunda y tercera votación, ya yo creo que los cardenales han hecho una opción por el perfil que habían buscado. Y lo maravilloso del caso es que aquel que era el cardenal Bergoglio y que es nuestro Papa Francisco desde hace unas horas, bueno, se ve que cumplió los requisitos de lo que ellos buscaban y Dios los ha ayudado. Lo que ha impresionado es la velocidad, evidentemente, en la quinta votación llegar a un consenso tan elevado. Ahora, 77 o más votos. Padre, usted me dice que en las primeras elecciones se vio cómo venía. O sea que varias veces salió el nombre de Bergoglio. Digo, ¿usted tiene conocimiento de eso? ¿Quiénes fueron descartándose? No podemos saberlo, pero que su nombre salió desde el principio es evidente. O sea que para ver si... No poder saber nunca, Chiche, porque si no, o sea, ninguno de los cardenales puede comentar absolutamente nada, porque si no sería excomulgado. ¿Vos te crees que algún cardenal va a contar lo que pasó ahí adentro? No existe. Eso no existe como en la política argentina o en la democracia argentina. No existe eso. Lo que ocurre allí adentro no ocurre en el mundo. Pero está bien, Eduardo. Lo que pasa es que, bueno, uno apela a que a alguien se le escape algún dato, aunque sea, qué sé yo. Digo, uno tiene la ansiedad periodística. De cualquier modo, digo, qué bárbaro, me imagino lo que debe ser para el padre ahí, para vos también, estar ahí presente, porque digo, yo recién decía en el comienzo, este es un país chiquito, la verdad que somos un país inexistente en el mundo, 40 millones de habitantes, que elijan un papa de la Argentina, tampoco es un país tremendamente religioso, digo, no es que nuestro mayor acento, si bien el 90% de la población es católica, pero digo, no somos un país de una gran militancia religiosa, digo, que se haya elegido al cardenal Bergoglio es raro, digo, suena raro. ¿Cuál es el metamensaje? ¿Qué es lo que se quiso buscar con este Papa argentino? Mira, Chiche, yo creo que lo que a la fin ha sintetizado la mente de los cardenales es una cosa. La otra cosa es lo que nosotros, a quien conocimos como cardenal Bergoglio, ya es pasado. Ahora es el Papa. Entonces, ha ocurrido una realidad nueva en él. Él desde las 6:30 de la tarde, hora romana, ya no es más el cardenal Bergoglio, es el romano pontífice. El obispo de Roma. Es el obispo de Roma. Y fíjate que cuando sale al balcón se encuentra esos miles y miles de personas y les habla a ellos y los reconoce como sus nuevos fieles. En un segundo momento saluda al resto del mundo. Pero yo creo que le ha impresionado la gente que ya lo esperaba sin saber quién fuera.
esta es la enorme maravilla de la función del Papa. Ahora, que es un pastor universal, pero Luis, que también es un obispo de Roma. Padre Luis, vos estás describiendo una situación que vive, digamos, de los 7.000 millones de habitantes del planeta, una persona en una determinada etapa de su vida, 3, 5 en cada siglo. Digo, es una sensación muy rara porque se lo veía calmo aparentemente al cardenal Bergoglio, ahora Francisco, Papa Francisco, pero digo, te debe temblar las patas, hablando mal y pronto, porque no es un chiste, digo, en un momento dado no solo cambia tu vida, cambia la historia, digo, a partir de ese momento es eso, vos decís, se desprende de un país ahí del fin. Su vida ha cambiado. Claro, su vida ha cambiado, obviamente, pero digo, es muy impresionante porque ahora son 1.200 millones de católicos en el mundo que dependen de la palabra de este hombre que, digo, que tiene una historia y que tiene familia y que nació en Flores, digo, con todas las historias, digo, qué sé yo, no sé si se olvida tan fácil eso. Y este Papa nuestro es un hermano nuestro. Sí. Y este Papa nuestro es un conciudadano nuestro. Y sin embargo en él ha ocurrido un cambio increíble. De allí que la práctica tan antigua de que los papas cambian nombre. Y se ha llamado Francisco. Yo no creo que sea por Francisco de Asís. Es probable que sea por Francisco Javier, porque él es jesuita. Sí. Y el mundo necesita una nueva evangelización. Y yo creo que él quiere liderar este cambio generacional con un nuevo estilo de anunciar el Evangelio. Ahora, con una simplicidad que realmente va a crear un cambio histórico. Padre, quiero que una pregunta más tengo, te libero y después voy a hablar con Eduardo en un rato porque tenemos nuestros invitados acá. Yo quiero que me digas lo siguiente, padre. Hace pocos años ser jesuita era Papa Negro. Me acuerdo de Monseñor Aduris, era prácticamente pertenecer a una secta oscura de la iglesia. Hoy un jesuita es papa. ¿Qué es lo que cambió? La iglesia, cambiaron los jesuitas, cambió la historia del mundo, porque realmente yo me acuerdo que era el Papa Negro. Monseñor Aduris era el Papa Negro como una cosa prohibida. ¿Qué cambió? Que ahora el Papa es un sacerdote jesuita. Y muchas cosas han cambiado. El mundo ha cambiado y que un papa jesuita y un papa argentino significa seguramente un montón de cosas que hoy no nos podemos dar cuenta, que ni siquiera el Papa Francisco se da cuenta. Necesitará tiempo para darse cuenta. Padre, yo te agradezco mucho. Pero es el Papa y es nuestro Papa. Padre, te agradezco mucho y has sido muy elocuente. Eduardito, sé que tus testimonios han sido muy importantes. Sí, señor. Digo, la verdad que has hecho un trabajo excepcional. ¿Me aguantás un ratito que voy con la mesa? Gracias. Y te vuelvo a dar? ¿Puede ser que me aguantás un cachito? Voy con la mesa y vuelvo a vos. Después te voy a dar un dato. Dámelo ahora. Sí, después te voy a dar un dato porque quizás el Papa Francisco esté en la Argentina más rápido de lo que te crees. No, yo creo que al primer país que viene es a la Argentina, no tengo duda de eso, porque creo que va a ser su primera gira. Pero ¿sabés por qué podría llegar? Y por el cura Brochero. No es una cuestión de gira. Por el cura Brochero, exactamente. Yo creo que fue una de las últimas cosas que firmó Benedicto XVI. Claro. Me parece que el padre Brochero lo van a santificar, o ya es beato, no creo que ya es beato y ahora lo van a santificar. Me parece que tenía fecha de septiembre, al menos que cambie la fecha. Tiene fecha de septiembre, o sea que... Y el cardenal Re puede... Sí. Puede llegar a ser, el cardenal Re, te decía, puede llegar a ser el secretario de Estado Vaticano. Por lo menos ese es el rum rum aquí en... ¿Y de qué origen es el cardenal Re? Italiano. Italiano. Vos recordás que yo en algún momento te dije, si el Papa es extranjero, el secretario de Estado puede llegar a ser italiano. Sí. Y si el Papa es italiano, el secretario de Estado podría llegar a ser extranjero. Hoy se está hablando mucho del cardenal Re como secretario de Estado. Una última pregunta. El número 2 de la Iglesia. Por ahora te hago una última pregunta, Eduardito. El candidato, que era el candidato brasilero, Scherer, dice que en realidad ellos querían un papa latinoamericano, porque en Latinoamérica está el 52% de la grey, digamos, de toda la grey católica del mundo. Por lo cual era lógico que se preocupen porque el evangelismo avanza y las iglesias electrónicas avanzan, y me parece que poner un papa argentino es una manera de darle bola a América Latina. Pero dicen que podía haber sido el brasilero, pero el brasilero aparentemente nació en Alemania.
y decían que era como una continuidad europea y que por eso finalmente fue descartado. No sé si eso se comentó o no. Sí. Yo, a ver, se ha comentado aquí, lo que no me queda claro es si nació en Alemania o es de origen alemán, que sus padres, es como Bergoglio, que en realidad por su cuerpo corre sangre italiana. Creo que nació... Aquí por lo menos los italianos... Creo que nació en Alemania, y vinieron los padres lo trajeron muy chicos a Brasil. Pero digo, es una posibilidad de, si lo puedes averiguar, después lo seguimos. Volvemos a vos, Eduardo, mandar un abrazo al padre, que estuvo maravilloso, la verdad que tiene una gran capacidad de comunicación, así que decirle que le agradezco mucho la gentileza de haberse arrimado ahí a nuestra unidad móvil. Es un gran teólogo aquí en el Vaticano. Eduardo, la verdad que bueno. Bueno, acá, gracias. Obviamente, después volvemos con dos argentinos. Dale, por favor, te pido. Acá estamos con el padre Bochatey, que es obispo auxiliar de La Plata, recientemente designado, que viene de estar en el Vaticano, de recorrer los pasillos difíciles del Vaticano, a metro de donde estaba Benedicto XVI, y por orden de precedencia, obviamente te vamos a dar la palabra a vos, monseñor, porque además sos monseñor debutante. Pero sí, 4 días, empiezo con el Papa. Empezás con el Papa argentino. A mí lo que me impresiona, yo leí el libro El Jesuita, que había escrito Rubini, unos diálogos con Bergoglio, ¿no? Y a mí me entusiasmó Bergoglio cuando empecé a leer ese libro, porque leía las mismas cosas que leía yo de chico. Nuestra Palabra, que es el diario, uno de los órganos del Partido Comunista Argentino, Propósito, que le dirigía Leónidas Barletta. Digo, pero este tipo es zurdo. Digo, ¿cómo es esta historia? Este tipo es comunista. Son lecturas raras para un papa, digo. Sí, lo que pasa es que en la formación sacerdotal nosotros leemos todo, a diferencia de otras corrientes ideológicas que leen de una parte. Entonces, en aquellos años se leía muchísimo todo lo que era la bibliografía comunista y Marx y demás, porque había que conocer. ¿Y vos también leíste todo eso? Lo estudiábamos. Yo, cuando haciendo mi licenciatura, tuve 2 semestres de El Capital de Marx. Marxismo puro, ¿no es cierto? Porque eran, bueno, en los momentos era la ideología, que viene muy bien ahora que algunos la están reflotando. No se recordar viejos tiempos. Claro, pero lo que digo está bien. Entiendo que diga, pero leer Nuestra Palabra era un acto de militancia. Nuestra Palabra se distribuía por abajo de la mesa. La policía venía a casa cuando yo era chico. Es un intelectual. Es un intelectual. Lo que pasa es que tiene una vida pastoral activa, muy activa y muy comprometida. Iba a la noche a los de Cromañón, a la villa, a la cárcel, a celebrar la misa de medianoche en colectivo, que después no tenía colectivo para volverse porque no tenía auto. O sea, un hombre de una actividad pastoral intensísima, pero un gran intelectual y de una profunda espiritualidad, ¿no? Que no siempre, y que te la deja ver, ¿no? O sea, te la muestra, ¿no? Así que nosotros tenemos unas frases extractadas precisamente de ese diálogo, ¿no? Y quisiera ir con la frase número 1 para definir un poco cómo vamos conociendo a esta persona, porque a partir de ahora Francisco, o Francisco I, es el Papa del mundo, digo. Pero bueno, él tiene una infancia, nació en Flores, tenemos una unidad móvil ahí. Una de sus frases fue esta: la verdad que estar como mamá, los 3 hermanos, esto es un cuento que le hace a los periodistas, ¿no? En conversaciones con Bergoglio. Los 3 hermanos mayores, los sábados a la tarde escuchando ópera, gozando del arte, era una hermosura. Cuando vos decís que es un intelectual. Estas son las cosas que recuerdo de la niñez, la presencia de los abuelos y sobre todo recuerdo a papá y mamá compartiendo con nosotros, jugando, cocinando. Esos son los recuerdos de cualquier persona normal de barrio, ¿no? Pero acá hay un dato que tiene que ver en la placa número 2 con el seminario. Cuando entré al seminario, mamá no me acompañó, no quiso ir. Durante años no aceptó mi decisión. Y hay relatos de mamá, la mamá le dice, no te veo para eso. No te veo para eso. Digo, lo mejor que puede hacer un padre es oponerse. Digo, en ese sentido, los padres por oposición, digo, logran cosas milagrosas. Terminó siendo papa, digo, por no... bueno, después hay entonces que tiene que ver con el aborto, que vamos a ver dentro de un ratito. Dio la casualidad que el rabino Reutemann, que está muy ligado a la Argentina, que era muy amigo de Monseñor Laguna, que es como un rabino católico, digamos, una cosa muy rara, porque digo, usted perdone la herejía, pero es como un rabino católico. Y la verdad que no, soy un rabino muy judío, amante del pueblo católico. Ya me tiró. No, porque tengo que volver a mi sinagoga. Yo soy un profundo judío amante y respetuoso del catolicismo. Está bien, pero lo que digo es que hay rabinos que son más rabinos y rabinos que son un poco
Digo, es verdad, el concepto católico que significa universal, definitivamente. Digo, qué sé yo, el padre Bolchatea a mí me autorizó a casar y todo eso sabiendo que soy judío. Sí. Yo también te autorizo a casar porque sos judío. Sí, por eso digo, yo puedo casar por un lado y para el otro, no tengo ningún problema, digo, en ese sentido. Sí, en realidad es un día de fiesta para nosotros los judíos. Yo, ¿sabes qué te digo? Espera, yo te voy a decir lo que yo sentí, lo que sintió mi hija mayor cuando habló. Y obviamente, si bien mis hijos son hijos de un matrimonio mixto, mi hija mayor lo vivió como una especie de placer. Y yo personalmente, se me llenan los ojos de lágrimas. Sí, es exactamente lo que sentí. Yo estaba tomando café en una cafetería de Villa Crespo. Un papa argentino. Y salté y dije, tenemos un papa argentino. Yo con la kipá, la gente miró, este tipo está loco. ¿Ves que es un rabino católico? Claro. Pero la alegría venía recién decían claramente que ya no se habla más del cardenal Bergoglio, ahora se habla del papa. Sí. Porque sociológicamente y teológicamente así funciona la iglesia. Yo creo que él se convierte en papa por el tipo de cardenal que fue y por el tipo de sacerdote que fue. Entonces ahí no hay casualidades. Yo no sé qué discuten los cardenales, nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que los judíos hemos mirado muy de cerca como el cardenal de Buenos Aires trataba a la gente. No, recién nos contaba Monseñor cómo desde el momento del ritual, ¿no? Él volvía de oficiar en algún lugar chiquitito donde hasta pasaba desapercibido, volvía, se ponía rápidamente en los atuendos. El ritual para él era como el GPS, significa, me recuerda a dónde tengo que ir, pero no es el final, ¿no? Ahora recién, el padre Bochate, perdón que te interrumpa, nos relataba que Bergoglio era un poco despistado como cardenal. En Roma, contalo vos, porque digo, la lógica que lo cuentes vos. Tan sencillo en su forma de ser, en todo, que incluso en Roma, donde los cardenales visten con las vestimentas que llamamos la filetata, la sotana. Tenemos afuera, no lo quisimos traer para no ofender a nadie, para ver cómo se viste un cardenal. Y yo lo he encontrado en la vereda, antes de entrar al Vaticano, a 10, 15 metros de la puerta del Vaticano, poniéndose la faja y demás, porque le parecía muy llamativo todo eso. Él quería ir como un cura más, ¿no? Sí. Es un hombre muy sencillo en ese sentido, ¿no? Eso decía vos que, digamos... Eso me parece. Y segundo, me impactó cuando fui corriendo a ver una pantalla de televisión, cuando él baja la cabeza delante de toda la plaza y dice, ¿saben qué? Antes de que yo les empiece a dar cátedra y a bendecirlos, necesito que ustedes le pidan a Dios que me bendiga a mí. Y a mí me emocionó como religioso, porque digo, hay tantos rabinos y sacerdotes, imanes, diciendo, nosotros somos los dueños de las bendiciones, vení que yo te bendigo. Acá viene el Santo Padre, baja los ojos y dice, ustedes, esta plaza, voy a necesitar tanta bendición, tanto cuidado de todos ustedes, invoquen a Dios por mí. Y se hace un silencio sepulcral en una plaza en la cual yo tuve el privilegio de estar muchas veces, que es ruidosa, no volaba una mosca. Y ahí tenés lo que se llama en inglés el body language, ¿no? Sí, el idioma corporal de un santo padre que se para y dice, acá estoy yo, pero ese va a ser mi estilo. Es que además no hizo ningún objeto, no levantó los brazos, no bendijo, estaba como tieso, ¿no? Y la gente realmente, eso llegó como un mensaje, como vos decís, el lenguaje corporal era... Ayúdenme, no era yo te bendigo desde acá. Estaba en oración, yo creo que en ese momento estaba dirigiéndose a Dios. Es que además, yo no puedo, estaba mirando a la gente, pero él estaba hablando con Dios. Fue lo me dio la primero que impresión. hizo, nos hizo rezar a todos. Nos hizo rezar a todos. Saludó Sí. y dije, voy a rezar, vamos a rezar por Benedicto XVI. Sí, la más obvia de todas, Padre Nuestro. Ahora, en todos estos años, obviamente, circularon siempre versiones sobre el otro cónclave. Como este Papa Ratzinger renunció, armó todo un revuelo, porque la verdad que nadie esperaba este tipo de situación. Pero yo recuerdo que cuando en la anterior cónclave para elegir al cardenal Ratzinger, se dijo que Bergoglio había sido muy votado y que uno de los problemas que tenía Bergoglio era la salud. Decían que le faltaba un pulmón. En realidad no llega a faltarle un pulmón, le falta la base superior, digamos la parte superior del pulmón izquierdo, derecho, no sé qué. Pero decían que la salud de un santo padre es muy importante, porque un santo padre es peregrino, un santo padre tiene que recorrer el mundo, digamos que es agotador, no hablemos de lo que fue la vida de Juan Pablo II, que recorrió, dio 100 veces la vuelta al mundo. Pero digo, hoy los papas son peregrinos, no son papas de quedarse en el Vaticano, tienen que andar por todos lados, con frío, con calor, y dijeron, bueno, el papa tenía un problema con el tema de la salud. Ahora, sin embargo, 10 años después, digo, parece que no fue impedimento su pulmón. Y por eso invitamos nosotros al doctor Eduardo Alzúa, que es el médico neumólogo y jefe del servicio de neumología del Hospital Milstein, para que mucha gente que padece lo mismo sepa que se puede llegar a ser papa sin un pulmón. En realidad
él tiene un pulmón y medio, digamos, es eso más o menos. Y yo le pregunté, ¿realmente esto es un problema? No. No. Se puede vivir con un pulmón también sin problema. Además, la propia demostración la da el padre Bergoglio, habiendo vivido 60 años en esa condición. Sí. Además, yo no lo he visto, pero viaja en subte y subir la escalera del subte A no es una... Viaja en subte, viaja en colectivo. No es una tarea fácil. Sí. De cualquier manera, digamos, nosotros tenemos reservas en todo el organismo, en todos nuestros órganos, como para superar las cosas que nos puedan pasar. O sea, tenemos 2 pulmones y se puede vivir con uno, tenemos 2 riñones y se puede vivir con uno. Tenemos reservas muy importantes. Y además hay enfermedades que son peores que la ablación de un pulmón, como la bronquitis crónica, el enfisema y todo lo que produce el cigarrillo, que es mucho más lesivo para la gente. A él se le notaba en los discursos, se le nota que tiene una dificultad respiratoria. Sí, una respiración. Tiene una respiración como, digamos, no podría ser una octava, digo, me parece que se Tampoco nota. puede correr la maratón ni la tiene que correr, pero de La va a correr, ahora va a correr Flor de Maratón, va a tener que correr. De cualquier manera, nosotros, digamos, tenemos una capacidad pulmonar de alrededor de 4 litros y para estar sentados charlando como estamos ahora necesitamos medio litro nada más. Medio litro nada más, entonces, digo, no. No sobra. Nos sobra. Recién hablaba el rabino Reutemann, porque queríamos traer también las religiones monoteístas todas presentes, porque creo que es un día importante para todas las religiones monoteístas. Y no puede faltar, por supuesto, el Islam. El imán Mahmoud Hussein está en línea en este momento, creo que está en Neuquén. Supo en un tiempo ser un asiduo invitado a nuestro programa y después un día se fue, así como el rabino Reutemann se fue a Miami, Mahmoud Hussein se fue a Neuquén, creo. Imán, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha usted, Imán? Imán Hussein, ¿me escucha? No me escucha. Bueno, pero ya vamos a retomar la comunicación. Y no podía faltar Pablo Caruso, porque Pablo Caruso es, de alguna manera, una especie de espía del Vaticano. Su cuñado... No. Su cuñado... ¿Era tu cuñado? No. ¿No era tu cuñado? No. ¿Qué? No, nada. Pero No me Navarro ponga- no era pariente. No, en absoluto. ¿No era pariente tuyo? No, en absoluto, Pero no. era amigo tuyo. Lo conocí bastante. Sí, tenía información de adentro. Siempre Pablo Caruso tuvo No, información no. de adentro. Bueno, contame, Pablo. No, simplemente la alegría de todo el mundo, ¿no? La alegría, va a ser el Papa, este Papa nuestro va a ser un Papa, me parece a mí, revolucionario en lo social. Doctrinalmente ya sabemos cómo se maneja, pero en lo social va a ser realmente un revolucionario. A ver, cuando vos dices un revolucionario, en la iglesia, ¿qué es el revolucionario? Después se lo voy a preguntar al monseñor debutante, monseñor Bochatey, pero que digo lo siguiente. Este es un papa conservador, va a ser un papa conservador, es un papa progresista, porque digo, así como me sorprendía que leía a propósito, que yo leía de chico, o Nuestra Palabra, que era el órgano, uno de los órganos oficiales del Partido Comunista, digo, ¿es un papa progre? ¿Es un papa de derecha? ¿Es un papa de centro? ¿Qué va a ser? Pero fíjate, cuando nos manejamos con estos términos tan humanos, tan de política, Sí. bueno, acabamos de tener realmente una visión increíble de saber que todo lo que habíamos dicho no servía para nada y aparece Bergoglio, que no estaba realmente en la mente casi de nadie de nosotros, aparece Bergoglio como papa. Es una demostración, pero tan grande de que no lo manejan ni los cardenales. Los que tenemos fe sabemos que el Espíritu Santo tiene ahí una gran... Es el lector número 116, ¿no? Sí. Era o el primer elector. Pero no creo que Bergoglio... Hubo papas en la iglesia, el monseñor me puede corregir, que realmente no han sido un ejemplo, ¿no? En la historia de la iglesia, 2000 y pico de años de historia de la iglesia. Pero en lo que nunca han tocado es la parte doctrinal, el tesoro de la fe. Usted, monseñor, me lo va a... Jamás han tocado nada de eso. Pero sí creo que Bergoglio, como lo que decían, uno lo podía ver a la noche, ir a hablar con los que estaban en situación de calle, a la noche, muchas veces, viajar en subte, hablar con los chicos en la calle, ir a las villas. Yo creo que
esto va a ser una revolución en la iglesia. Esto sí va a ser una verdadera revolución. Bien, digo, no, yo lo que digo es, cuando hablo en términos de la política, digo, porque en América Latina especialmente está perdiendo fieles todos los días la iglesia. Me parece que... Perdóname, te voy a hacer corregir, sí, con el permiso de Monseñor. La iglesia, al contrario, desde Juan Pablo II hasta aquí, sí, no está perdiendo fieles, es una mentira. Mira, en África hace 15 años había 55 millones de católicos. ¿Sabes cuánto hay ahora? 116 millones de católicos en África. Yo lo que te digo en la Argentina, también no sé cuáles son tus cifras. En la Argentina, estamos hablando de bautizados, mirá, ¿sí? En buena parte de América Latina, yo estuve en Guatemala hace poco, las iglesias estas electrónicas han comido la cabeza de la gente. Han comido la cabeza de la gente. Gente que ha dejado de ir a la iglesia y va a testigos de Jehová. Que, con todo respeto, yo no tengo, yo respeto cualquier tipo de sentido religioso, pero me parece que los evangelistas han avanzado de una manera pero impresionante. En Guatemala yo estaba, en Guatemala tenés 2 iglesias por cuadra, ninguna católica. Y además los evangelistas ya hicieron una gran tarea porque había mucho alcoholismo y trabajó la iglesia evangélica especialmente en recuperar a los alcohólicos. Entonces la gente amaba a estos personas que venían a redimirlo del castigo del alcohol. Yo creo que ahí hay que, que hay que distinguir entre las iglesias evangélicas y estas iglesias electrónicas. Las iglesias electrónicas son en general un poco de negocio y van y vienen. Es verdad que muchos católicos van y visitan y están un tiempo en esas iglesias y después vuelven bastante desilusionados. Las religiones evangélicas serias, digamos, es un poco diferente, son opciones cristianas distintas, sí, pero sí, es verdad que la Iglesia Católica tiene que enfrentar el tema de la evangelización en América Latina. Para mí yo creo que ha perdido, digo, sí, por algo lo eligen, digo, me parece que el sentido de elegir un papa latinoamericano es porque si tenés el 52% de tu caudal, o sea, de los 1.200 millones de católicos, tenés 650 millones en América Latina. No tener un papa latinoamericano es una locura, sí, es como descuidar la principal fuente de adición a tu fe, ¿no? Yo creo que en ese sentido el que ha hecho un buen trabajo, y en muchas cosas hemos hecho muy malos trabajos, pero en el tema ese, creo que la civilización judía tiene un buen tema, y es que a Dios no se lo encuentra en edificios, sino que se lo encuentra en relaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que a mí a veces cuando me dicen, pero en Shabbat hubo 200 tipos, ¿sí? En el sábado no hubo 2000. Y a lo mejor porque le enseñamos a los judíos que no necesariamente estando en una sinagoga van a encontrar a Dios. Que a lo mejor en la acción social, me parece que este Papa lo que puede traer como novedad, ¿no? Ese hombre que andaba en subte y que no tenía límite su generosidad, porque lo sé por Monseñor Laguna, que de bendita memoria. A lo mejor eso es lo que va a enseñar. Y después los millones que quieran ustedes que se acerquen llegarán. Cuando la gente, cuando te recuperes credibilidad, entonces ahí, pero no creo que le esté en competencia con los chinos, a ver cuántos millones de chinos... Rabino, es lo que decían, no seremos uno menos de lo que Dios quiere. Tengo a Eduardo reclamando, tiene frío, pero tiene frío. Ya el cura le dijo, los curas no tienen frío, no sé qué le pasa. ¿Ustedes estudian cómo vencer el frío? No, pero usted me hizo estar también a las 2 de la mañana ahí y me la banqué bien, ¿eh? Sí, y con una sonrisa estabas además. Eduardo, te escucho, Eduardo. ¿Qué tal, Chiche? Mira, estamos con 2 argentinos, con Mara y Marcos, sí, justamente. Me gustaría que ambos me cuenten cómo vivieron la elección. Argentinos, pero viviendo aquí en Roma, ¿no? Me gustaría que me cuenten cómo vivieron este momento. Bueno, yo personalmente me esperaba Scola, así que como que no entendí al principio mucho, me quedé bastante sorprendida. Todavía sigo sin... Aparte porque fue tan modesto como entró, o sea, fue todo tan... bastante subreal. Contame me contabas lo de los llamados de tus amigos, de sí, los romanos. En realidad, al minuto que salió elegido, empecé a recibir un llamado atrás de otro al celular y al teléfono de casa, hasta que al 17º, dije, este es el 17º llamado que recibo, y todo el mundo felicitándome. Como si vos hubieras... como si fuese parte integral de esta situación. ¿Y vos, Marcos? Fue una gran emoción, porque no se lo esperaba ninguno, todos esperaban un europeo
Entonces el hecho que saliera uno que ninguno se esperaba, como de una vieja tradición romana, es una vieja tradición romana, es un dicho que todos acá dicen que el que entra papa en el cónclave sale cardenal. Entonces un poco de esperanza tenía yo que uno que no fuera uno de los preferidos saliera. Bueno, de hecho se dio así. Los 12 que eran los favoritos de toda la prensa mundial entraron como cardenal o como papa y no salieron como... ¿no? Salieron cardenales. Sí, sí, exactamente. Son y Bergoglio, sí, que sí, no sí. era Absolutamente, papable, salió como... absolutamente nombrado entre los preferidos, salió como papa y fue una emoción muy grande porque todos esperaban a un europeo Seguro. o un norteamericano. Entonces el hecho que fuera realmente un cambio es realmente un signo de esperanza para todos y lo vivo yo como lo vive mucha gente en Roma, un verdadero signo de esperanza y un vero cambiamiento, un vero cambio. Sí. Es verdad. Lo último. No, una amiga mía me escribió como 3 horas antes y me dijo, ay, ¿de quién se está hablando? Y yo le dije, despreocupate, el Papa va a ser argentino. Y es una amiga mía brasilera que vive acá. Y ella esperaba el Papa brasilero. Y ella esperaba al brasilero, pero yo le dije, despreocupate, va a ser un Papa argentino. Pero basta, así nomás, quedó en eso. Y después, bueno, me mandó un mensaje diciendo que soy una bruja. Gracias a ambos, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, Chiche, así los argentinos que viven aquí en Roma vivieron esta experiencia. Sí, señor. Cosa. Hoy la gente estaba contenta, casi como un mundial, y además estaba contento raro, te voy a explicar, independientemente que le ganamos 6-0 a Brasil con esto, porque digo, un Papa equivale a 6 partidos más o menos, digo. Sí. Yo lo que te digo es lo siguiente, era un tema de alegría en la propia, en los católicos, la iglesia acá a la vuelta, ¿sí? Estaba llena de gente, no porque el cura era amigo de cosas, se llenó de gente, las iglesias se llenaron de gente, que fueron, digo, fíjate el efecto que tiene sobre los católicos, el hecho de que volvió la alegría de ir a la iglesia, si bien a Dios no contó, ir al lado. Es impresionante, el cura de acá a la vuelta no podía creer, se le llenó de gente por la felicidad de ir a celebrar el Papa argentino. Digo, va a tener un efecto multiplicador fenomenal. Pero ojo que también en Brasil, lo que van a... yo creo, va a ir a Brasil porque va a ir a la Jornada Mundial de la Juventud en julio, ¿¿no? Esto es 7-0. 7-0. Es como ganar 3 partidos seguidos, 4. No entiendo nada que me pones ahí. No entiendo lo que me estás diciendo. No se lee, chicos, yo no leo hasta ahí. Eduardo... bueno, así que te digo, era de una alegría indescriptible, ¿eh? La gente estaba celebrando pero con mucho, me imagino. Pero digo, independiente de si sean católicos, testigos de Jehová, no importa, la gente estaba contenta. A tocar bocina. ¿Cómo? A tocar bocina por la calle. Sí, tocar, bueno, obvio, tenemos un Papa argentino, si no van a tocar bocina por la calle, digo, sería absurdo no poder hacerlo porque era realmente... Recién, vos sabés que, quédate un segundo, Eduardo, porque se lo voy a preguntar al padre Bochatey, que obviamente debe saber de eso. Me decía acá el doctor Alzúa, dice, este Papa no es de derecha ni de izquierda, no es ni progresista ni conservador, este Papa es jesuita. ¿Qué significa ser jesuita? Bueno, hay mucho mito en torno al tema de los jesuitas. De todas maneras, si es jesuita, en toda su formación y demás, yo por ahí tengo mi duda que no haya pensado Francisco por San Francisco de Asís. Ya lo explicaré algún día por qué eligió ese nombre, a quién se refiere. San Francisco Javier. Sí, Francisco Javier es uno de los fundadores del Ese es el segundo de San Ignacio de Loyola. No lo descarto tampoco, pero me refiero a que con el tema que está viviendo la Iglesia en este momento, dar un impacto de recuerdo con San Francisco de Asís. Y que tiene que ver con el comportamiento social de Bergoglio. La pobreza, él es franciscano, es un franciscano de genuino, digamos, ¿no? Es jesuita. Claro, es un tipo que realmente iba en colectivo, viajaba en subte, no le gustaba salir por los medios, nunca dio un reportaje, creo, nunca dio un reportaje radial. Y 10 veces habló conmigo telefónicamente explicándome por qué no. Claro, sí. Y si yo no puedo, porque yo tengo que contestar preguntas, usted tiene que hacer preguntas picantes, yo tengo que contestar, yo no... Y nos mandaba algunos curas a hablar. Claro, por eso digo, eso habla vos. Mandaba a Marcó, digo, siempre tenía sus voceros, pero porque un poco le daba pudor, tenía como pudor de expresarse públicamente, porque
digo, oyendo los discursos, no es un tipo de recurso, es un intelectual, pero no es un tipo de una verba... es de pocas palabras. Es de pocas palabras. Un tipo muy sencillo, muy de decir nada más que lo sencillito. Yo recuerdo diálogos como el señor Laguna, donde él sí me contaba que él sí era una estrella de televisión, que siempre tenía la bendición de él atrás. Siempre él se sentía... Yo me acuerdo de una frase muy famosa que Monseñor Laguna contó una vez hablando de los profilácticos. Él dijo, bueno, si ya pecan, que pequen racionalmente. Sí. Entonces estaba hablando el idioma de la iglesia, pues estaba diciendo lo que él... O sea, y el cardenal no salía a decir por qué dijiste eso, ¿no? Había alguien que había hablado en nombre de la iglesia, ¿correcto? Y además buscaba la humildad. Él tenía siempre una frase, no te olvides nunca de dónde saliste. Decía, o decirte, realmente no te la creas, no te la creas. No te la creas. Eso era muy de él, en esas cosas. Al mismo tiempo, yo que trabajaba en la Universidad Católica con los temas de bioética, que me tocaban algunos temas difíciles, y por ahí hablábamos una vez y solo al final ya te acompañaba hasta el ascensor y te decía, che, gracias por lo que haces. Eso era espectacular, ¿no? O rezar por mí. Siempre la palabra, eso siempre. ¿no? Pero me refiero a cómo te daba libertad para poder actuar y trabajar. Eduardo, y sí, digo, por lo que vos has podido averiguar y trabajar, digo, ¿es para ser un papa progre, un papa de derecha, un papa jesuita? A ver, alguien desde Buenos Aires me mandó un mensaje de texto que había podido hablar con un amigo que tiene Bergoglio justamente en la Catedral de San Isidro. Y resumió a Francisco, al Papa Francisco, en 3 aspectos. Profunda oración, todas las mañanas pasa 2 horas de adoración al Santísimo, humildad y sencillez absoluta, un hombre accesible, un hombre que ha intentado responder todas las cartas que recibe, desde la más humilde y pobre hasta la más importante. Y además recibe absolutamente a todos. Lo que se cree aquí en el Vaticano es que al ser jesuita es un hombre de muchísima austeridad, que no le gusta para nada el oropel. Por ejemplo, cuando llega aquí al Vaticano, viaja en turista, no viaja en business o en primera. Acá cuando llegó al Vaticano, creo que te conté, llegó caminando, mientras los otros cardenales estaban en los Mercedes-Benz, en los Audi último modelo, etcétera, etcétera. Y hasta tenían secretarios esos cardenales que votaron con él, que le llevaban la valija. Le lavaba los pies a los presos en la República Argentina. Un hombre cero ostentación, cero. También se dice que quizás él pueda llegar a hacer una reforma muy fuerte aquí en el Vaticano en lo que tiene que ver con los curas pedófilos y los curas gays. Eso era un comentario muy fuerte que se escuchaba aquí en la Plaza San Pedro. Y también con el tema de los fondos. Es un hombre tan austero que yo no sé, algunos decían, y si empieza a tocar los fondos que se gastan aquí en el Vaticano, tiene un problemón aquí en el Vaticano, que es el IOR, el Instituto religioso. Creo que allí el padre Bochatey, ¿perdón? De obras religiosas, Instituto de Obras Exactamente. De obras religiosas, que está metido en un problemón y va a tener que arreglar también ese tema. Eduardo, déjame un segundito hablar con el imán Mahmoud Hussein, que ahora sí está en línea, antes se cortó. Imán Hussein, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? La verdad, tanto tiempo, sí. ¿Yo ando bien y usted? Yo también acá trabajando, qué sé yo. No sé, digo, en fin, ¿usted está en Neuquén? Sí, sí. Pero se me fue lejos, digo, ¿por qué? No sé. Bastante lejos y bastante tiempo que ya vine para este lado. Bueno, Imán, yo lo que quisiera saber es qué sintió usted, porque usted, digo, es, además de ser, digamos, un estudioso del Islam, está metido en todo lo que tiene que ver con las relaciones interreligiosas. ¿Sintió alegría? ¿Qué le produjo la llegada de este Papa argentino? Antes que nada, la sorpresa, ¿no? Porque había una lista previa que en realidad se daban como papables, pero no figuraba el cardenal Bergoglio. Y por otra parte, él cuando se va de la Argentina, según leí en el diario, decía que iba y venía. O sea que no era para nada, no tenían su expectativa para nada llegar a lo que llegó. Y seguramente que ha sido por una parte ha sido una salida muy importante para
para el concilio para el cónclave. Para el cónclave, exactamente. Porque a la vez de satisfacer el hecho de que gran parte del catolicismo se encuentra en Latinoamérica, es un hombre que tiene sus raíces también en Europa, su mismo apellido lo dice. O sea que, por mi lado y en nombre de los musulmanes, felicito antes que nada a todos los católicos del mundo por haber tenido esta suerte de un hombre que, según usted describe, es tan sencillo. Yo lo vi en un par de oportunidades, pero no he tenido intimidad con él. No, era muy accesible, y yo digo, era accesible, para los periodistas es accesible cuando alguien sale al aire. Lo que pasa es que él no salía al aire, pero contaba cosas. Entonces digo, era como un cardenal raro, digo, no un cardenal, los cardenales no suelen hablar, salvo cuando hablan al aire, pero bueno, por eso le decía, Imán, le agradezco muchísimo la gentileza, la verdad que se lo extraña por acá, necesitamos su verba y su pelea acá a veces. Le mando un saludo, le mando un abrazo. Igualmente, que le vaya bien. Bueno, ahí está el imán Mahmoud Hussein, el director del Centro de Estudios Islámicos. Hoy está medio apagado, normalmente prende fuego con algunas cosas. Pero... A veces, cuando escuchaba antes de la autoridad del nuevo Papa... Tiene una habitación, vive en la catedral el Papa. Sí. Aparentemente, el cuarto del Papa es un cuarto 4x4 con una cocinita. Sí. Pensá que, digo, es el cardenal primado de la Argentina, era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. El tipo vive en un cuartito, ¿viste? Una cosa que... Nunca quiso ir a vivir a la casa que hay... A la casa que tienen los cardenales ahí. Entonces, lo que te quería contar es un chiste que me cuenta Monseñor Olivera, que es un justo, que es el obispo de Cruz del Eje hoy, que ahí es donde el cura Bochero se va a convertir en santo. Entonces me cuenta que una vez muere un obispo. Entonces el obispo auxiliar... Obispo. Claro, eso está en la Torá, un día si querés te lo cuento dónde viene. Entonces muere el obispo y hay que avisar a la feligresía. Entonces el obispo auxiliar se para frente a todos y dice, quiero dar la mala noticia que el señor obispo pasó a mejor vida. Y uno de la última fila grita, ¿mejor? Bueno, en el caso de este Papa, sabemos de que él siempre lleva una vida austera y ese, creo, mensaje es fundamental para la Iglesia Católica. Creo que ahí ganamos todos, ¿no? Ya la austeridad de la Iglesia se veía viniendo con Juan Pablo II muchísimo, absolutamente muchísimo. Si alguien ve dónde duerme el Santo Padre, el lugar donde está pegado a la capilla, es una habitación sencilla. Ayer estaban viendo lo de Santa Marta, decían que era un lujoso hotel de 5 estrellas, es una mentira. Era absolutamente, es una cama, una mesita y nada más. Si vieras lo que era antes de Santa Marta, el padre... No, Santa Marta tenía ahora lo adaptaron a una cosa más terrenal, me parece porque que... son ancianos, son a veces muy que tienen ahora, necesidad. Yo quiero en esto, digo, se lo traslado a todos los invitados, obviamente. Digo, me parece que nosotros estamos errando una cosa. Los papas son personas de un enorme poder, además universal, digo, esto no es que tienen poder acá, tienen poder en el Vaticano, tienen poder. Juan Pablo II se cargó el comunismo en Europa del Este, lo cargó directamente. ¿Sí? Bueno, Chiche, viste los tres presidentes norteamericanos arrodillados, tres presidentes norteamericanos, protestantes arrodillados delante del cadáver de Juan Pablo II. Por eso digo, se lo cargó, no es que fue un hombre que empujó cierta cosa, se lo cargó directamente. ¿Sí? ¿Quién preguntó cuántas divisiones tenía el Papa? Entonces, lo que digo es, dejan un sello importante, no sé Ratzinger cuántas cosas cambió. Por lo pronto algo ha cambiado. Ratzinger dijo, esto es un infierno, yo me rajo. Y yo creo que con esto mandó el mensaje más profundo que pudo haber mandado. Ratzinger valió más por su renuncia que por su papado, porque lo que abrió es una puerta de decir, esto es un bolonqui, digamos. Segura que se lo recordará mucho por la renuncia, pero el papado de Ratzinger también lo vamos a ir descubriendo cada vez más. No, fue el barrendero divino, señor, le dijeron, porque hizo una limpieza tremenda. El Palacio Episcopal de Boston se tuvo que vender, por orden de Benedicto XVI, se tuvo que vender para hacer frente a las demandas estas, sin ningún tipo de... Yendo, digamos, al tema doctrinal, de profundidad, lo que pasa que tenía una, si se me permite la palabra, estética noreuropea, ¿no?
de un señor mayor, un señor universitario. Ustedes piensan, yo le digo, mire, le voy a presentar un señor alemán, profesor universitario de 80 y pico de años. Claro. Le daba Ratzinger. Y entonces, obviamente, Bergoglio va a tener otra estética también, latinoamericana, mucho más simple, más sencilla, y sumado a su persona. Pero lo que yo digo es, el Papa tiene tanto poder que digo, va a querer dejar su sello también, no quiere pasar por el Vaticano sin dejarlo. Me parece que ahí es donde vamos a ver qué es lo que para que la apunta, qué sé yo. Es muy interesante ver esta experiencia. Yo cito lo de Ratzinger, además de que, como vos decís, Monseñor, es cierto lo que vos decís, que ha hecho cosas importantes. De hecho, fue un cardenal que se animó a hablar consigo mismo, a preguntarse si Dios es hombre o mujer, si es negro o es blanco, preguntas que no se hacía nunca un papa y que las contestaba. Dios es hombre y es mujer, Dios es negro y es blanco. Digo, me parece que, y la renuncia lo que abrió es una especie de ventana, sacó aire, abrió la ventana y decir, bueno, señores, miren, esto es un desastre, ojo que acá tenemos que empezar a revisar la cosa. Lo primero que dijo, yo no tengo fuerzas para esto. Claro, no tengo fuerzas para enfrentarlo. Y fue muy valiente en decir, me siento incapaz, ¿no? Que ningún líder lo dice. Ahora, perdón un segundito, tenemos este nuevo Papa que hacía una cosa en Argentina que ningún líder político podía hacer, caminar por la calle. Caminar por la calle, como un ciudadano normal, porque la gente lo respetaba y reconocía la sencillez de un señor que tiene poder, pero es humano. Nadie podía decir... Pero construyendo sobre lo que recién decías, fue un cardenal que se atrevió a decirle a todos los presidentes de turnos todo lo que pensaba el día de la homilía enfrente en la cara. Entonces podía caminar por la calle después de haber sido honesto intelectualmente con lo que pensaba, ¿no? Este no tenía ningún tipo de pudor en ese sentido. Ahora, imaginen la cantidad, claro, el Papa siempre ha sido un líder mundial que tenía, el Papa creo que recibió 20 millones de personas, Benedicto XVI, en todas las audiencias. Cada audiencia son 200, 150.000 personas todas las semanas. Hoy será Bergoglio el que les hable. A ver, en este momento lo tengo sufriendo a Eduardo, por favor. Eduardo, digo, no quiero que piense que te tenemos olvidado a las casi 3 de la mañana. Eduardito, vamos a ir cerrando. Tiene una bufanda, no te preocupes. Tiene una bufanda interesante, sí. La compró en la vía de Corso hoy, me parece. Sí. Me parece que de Buenos Aires no la trajiste. No, estás equivocado. Es de Buenos Aires. Acá todavía no tuve tiempo de ir a hacer compras. Industria Nacional. Así que no, es de Buenos Aires. Te cuento una cosa. Está confirmado que la asunción del Papa es o sea, toda la concelebración de la asunción del Papa es el 19. Y que ya han confirmado todas las casas reales reinantes estar presentes aquí, la mayoría de los jefes de Estado, la Presidenta de la República está viajando el 17 o el 18, el lunes, y también Obama. Sí, seguramente va a ser una reunión importante. Y también estoy viajando yo, Eduardito, nos vamos a encontrar allá. Con todo gusto, me encantaría estar aquí con vos. Va a ser monumental. El sábado y el domingo vamos a salir para allá. Eduardo, te mando un fuerte abrazo, mis profundas felicitaciones, has hecho un trabajo excepcional. Te aviso que cuando vos salías al aire el rating subía. Gracias. Eso es muy importante que lo sepas. ¿En serio? Digo que es un dato que no es menor, así que es señal que tu trabajo está bien logrado. Te mando un abrazo y nos vamos a ver seguramente mañana a través de las líneas telefónicas y del satélite. Te mando un abrazo grande. Te espero en Roma, chau. Ahí vamos a encontrarnos probablemente. Bueno, vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha sido este programa, en el programa celebratorio, digo, porque es de alguna manera un efecto de celebración. Digo, me parece que de otra manera lo podemos encarar. Pablo, vos sos un militante de la política del Vaticano, de la política católica. ¿Te parece que este Papa viene a dejar sello? ¿Este Papa viene a cambiar cosas? No, soy un católico practicante, ¿no? Sí, hoy ser católico practicante es verdad, es una milicia. Es una militancia. Es una militancia. El católico practicante es una militancia, ¿no? Seguro. Yo creo, te digo, creo que esto es una gran bendición. Primero, para la Iglesia toda, que siempre la Iglesia suscitó para nosotros, los católicos que queremos, el Espíritu Santo suscita el Papa que se necesita para el momento que se vive. Y el cardenal Bergoglio, hoy
El Santo Padre es el Papa que se necesita para esto. Además, déjame decirte algo. Sí. Creo que es una bendición enorme para Argentina y hay cosas que están por cambiar. No sé por qué, es una sensación que... Sí, yo después te lo explico. Eso tiene un nombre en política. Después tiene. Se llama efecto cisne negro. ¿Cómo? Cisne negro. Argentina vive bajo el efecto cisne negro. ¿Viste? Lo inesperado siempre pasa en la Argentina. Siempre. Es muy raro. Este es un país raro. Hay estudios sobre lo que significa el efecto cisne negro en la política y en la economía. Es siempre lo que no está previsto. Hay algo que en la Argentina pasa que se llama el espíritu disruptivo que tiene la Argentina. Hay algo, ¡pum!, rompe todo y te cambia la historia en un segundo. Es raro eso. Juliana está en la casa donde nació el cardenal, ahora cardenal y Papa Francisco I, pero claro, nació en una casa de flores, sencillita, con un patio, y ahí está Juliana. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Chiche. Exactamente en Brillar 531, en Flores, tal y como vos dijiste, ahora la casa tiene otros dueños, el señor Arturo es el dueño ahora, y hay todavía vecinos que están convocados en este lugar para manifestar su profundo agradecimiento con quien fuera su vecino, y dieron testimonio durante toda la tarde de un hombre humilde, de un hombre afable, de un hombre sencillo. Y si me permitís, antes de ponerte en comunicación con alguno de ellos, una pequeña anécdota que me contaron de este hombre tan común. El abuelo de él, Bergoglio, no recuerdan bien el nombre, a la vuelta de este lugar tenía un almacén donde trabajaba la mamá de Jorge Bergoglio, su abuela. Al señor Bergoglio lo llamaban por teléfono y le decían: Bergoglio, tiene, supongamos, 100 gramos de jamón crudo. Come no, decía, come no. Y así sucesivamente cada vez que lo llamaban. Entonces Jorge Bergoglio era Jorgito, o el nieto de Comenó. El Papa hoy es el nieto de Comenó en el barrio, todos lo conocen de esa manera. Así que bueno, simplemente una anécdota graciosa de este hombre común y sencillo. Hoy el Papa, la máxima figura del catolicismo, de 1.200.000 habitantes. Y bueno, si querés... Millones, no te quedes corta. 1.200 millones, no te quedes corta, Juliana. Me escondí un cero, perdón. Si querés te pongo en comunicación con Arturo o con alguno de los vecinos. Mira, yo quiero hablar con el que es dueño de su casa ahora, con los que habitan la casa de Bergoglio. Un segundo nomás porque no tengo más tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Chiche, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo lo único que quiero decirte es lo siguiente. ¿Vos tenés idea lo que vale ahora tu casa? Digo, ¿vos tenés idea que digamos, el valor... Si no la declaran... Chiche, por ahí la declaran patrimonio nacional y... Bueno, te la tendrán que pagar, Yo te digo, primero te felicito por el ojo y porque la verdad que te ha guiado el Espíritu Santo cuando compraste esa casa, porque nunca hubieras pensado que era la casa del Papa, así que recorré ahora... se la compramos a otra familia. Mirá vos. Se la compramos a otra familia. Mirá, bueno, pero después, evidentemente te después tocó... Después nos enteramos por intermedio de una monja, que mi hija iba al Misericordia, que fue maestra de mi hija, y fue maestra de Bergoglio. Entonces nos comentó que en esta casa había vivido Bergoglio. Bueno, yo te aviso que esa casa a partir de ahora es parte de la historia universal, es la historia del mundo, digo, así que seguramente será declarado patrimonio cultural. No, Chiche, que no. No, sí, no, pero te van a pagar, quédate tranquilo. Te mando un abrazo, que tengas buenas noches y pensá que por ahí el Espíritu Santo anduvo eligiendo al que iba a ser Papa argentino. Gracias. Te veo ahí por San Chabrés, Bueno, te mando un abrazo. Chao, Chiche, hasta donde vivo yo. Te mando un abrazo. No, porque te vi varias veces. Tengo un amigo que tiene un garaje ahí a la vuelta. Ya no vivo más allá porque me afanaron, pero digo, me tuve que mudar. Pero bueno, vivía ahí está nuestras oficinas. Ahí están nuestras oficinas de la productora. ¿Cómo? Los colores quedan así, está ahí Boca, el color de Boca está, la casa está intacta. Ahí tenemos la productora también a 50 metros. Te mando un abrazo, que tengas buenas noches. Rabino. Yo voy a cerrar diciendo lo siguiente. En Flores lo conocen al nuevo Papa como nieto de Comenó. Los judíos lo conocemos como un hermano. Los conocemos como aquel que conoce al pueblo judío no por los libros, sino por la Biblia, sino por haber entrado en sinagogas, por haber escrito libros con rabinos, por haber venido a llorar con nosotros en Kristallnacht, que es la noche de los cristales rotos. Y yo no tengo duda que si esto hubiese sido el Papa en la época del Holocausto, probablemente no hubiese pasado. No hubiese pasado.
Doctora Ansúa, no lo quiero tener acá, usted debe tener su opinión también. Y yo insisto con el tema de que es un jesuita y basta con ver las cosas que hicieron los jesuitas. Para usted es un dato fundamental. Para mí sí. Visitar San Ignacio, visitar Córdoba, visitar la costa del Uruguay. Uno entiende lo que es un sacerdote jesuita. Recordar el consuelo que tuvo para los padres de la gente de Cromañón. Eso es fundamental. Y obviamente voy a cerrar con el debutante, Monseñor Bochatey. Para mí va a seguir siendo el padre Bochatey. Y bueno, decime, Monseñor. Tenés que cerrar el programa, tenés 30 segundos, cerrarlo vos. Nada, una gran felicidad y una gran esperanza. Van a pasar cosas grandes y en lo personal, que hace 4 días que empiezo como obispo, empiezo con el Papa, el cardenal Bergoglio, quien conozco, es un compromiso que pienso que para todos los católicos de hacer las cosas bien. No sacar el pasaporte, es argentino como yo, sino vive el Evangelio como yo. Y eso es lo que querrá querer escuchar de nosotros. Bueno, nosotros vamos a cerrar este programa. Yo les agradezco mucho que hayan participado. La verdad que fue muy emocionante hacer este programa. Y la verdad que la gente hoy estaba contenta. Es como un gran triunfo de todos. Esto no es una cuestión solamente de que el Papa es de los 1.200 millones de católicos. Es el Papa de un mundo que necesita cambios fundamentales porque hay demasiado hambre, demasiada guerra, demasiada muerte, y creo que toda la contribución que va a hacer Francisco I va a ir en ese sentido. Creo que esa es la misión que le ha encargado ni más ni menos que el jefe que está arriba, que es Dios. Así que si le encargó esa tarea, menuda tarea tiene el ex cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco I. Mañana nos encontramos a las 10 en punto de la noche. Chau. Gracias a ustedes.